Buenas noches. Ay, ingresé, estaba con dificultades. Buenas noches, ¿cómo están? Para darles. Buenas noches, estimados participantes. El día de hoy vamos a recuperar la clase del sábado, que por servicios de internet se canceló, ¿no? Por fallas en el servicio de internet. Entonces vamos a empezar el día de hoy desarrollando un tema, un poco, porque es un tema con bastante interés, de bastante interés, ¿no? Vamos a ver el tema del autismo, qué dice el DSM-5, algunos conceptos de algunos teóricos, ¿no? Acerca de esta condición. Y bueno, vamos a pasar también, si nos alcanza el tiempo, a ver el estilo perceptivo y el estilo cognitivo del autismo, ¿no? Del autismo. Eh, y bueno, y tenemos las casuísticas que se les ha mandado, que eran para el día 9 de septiembre, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero la PPT y después vamos a desarrollar. ¿Sí? A ver si apagan por ahí su micrófono, creo que se está acoplando. Bueno, entonces voy a presentar y vamos a hablar un poco, como les dije, del TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues vamos a tocar este tema y sabemos que esto trae también la conceptualización actual, de acuerdo al DSM-5, trae mucha controversia, ¿no? En el sentido de que eh, antes teníamos la clasificación de síndrome Asperger y hay movimientos, ¿no? En la rama científica, investigadores que quieren cambiar, ¿no? Hacer ajustes en la conceptualización que se tiene actual, ¿no? Entonces abogan, como dice ahí, por un cambio en el concepto que se está usando en todo porque ya no se habla pues de síndrome Asperger, ¿no? Eso ya nosotros usamos la terminología del autismo, ¿no? Y eso, como dice acá, ha ido evolucionando el concepto, ¿no? Tenemos el concepto de Kanner, que era el autismo clásico, el típico, ¿no? Y después aparecen los conceptos de Hans Asperger, que clasifica otra tipología, ¿no? Como síndrome Asperger, ¿no? Que después de un tiempo se revela toda la información y bueno, nos da otra mirada y nosotros en un buen tiempo hemos empleado el término de autismo de alto funcionamiento, ¿no? Que vendría a ser los chicos con síndrome Asperger y aún así los diagnósticos a la fecha siguen saliendo con esa clasificación, ¿no? Y los padres lo usan y también sabemos que se resisten. Dicen, no, mi hijo es Asperger, ¿no? Porque es un niño con autismo verbal, ¿no? Y socializa, juega, ¿no? De manera diferente, pero juega, hay mucha intención para socializar. Entonces vamos a conocer un poquito, que nos dice ahora el DSM-5, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido desarrollándose estos conceptos, ¿no? Desde Leo Kanner hasta Hans Asperger y algunos teóricos que ya definen de manera más precisa, ¿no? Detalle, incluyendo conceptos de estilo cognitivo, estilo perceptivo, ¿no? Entonces, y el DSM-5 el actual, pero a través del DSM, de este manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, ¿no? Que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, se ha ido pues definiendo a lo largo de muchos años características, ¿no? Que definían este concepto. Entonces vamos a ir viendo qué nos dice pues este documento, el DSM-5. A ver, voy a cerrar mejor acá porque no me deja ver.
Se roja, apenas se mueve. Ya. Entonces vamos a seguir usando, como dice, este concepto, porque se emplea, ¿no? El trastorno del espectro autismo, y también seguimos empleando nosotros el término de autismo netamente, puramente, ¿no? Independiente de la forma como se presenta este trastorno, de su gran variabilidad, ¿no? Entonces el término autismo, así como suena, es válido, y también el trastorno del espectro autista a la fecha, de acuerdo a este manual también del DSM-5, ¿no? Entonces el DSM-5 ha ido evolucionando, ofreciéndonos diferentes conceptos, ¿no? Como les dije, es el instrumento diagnóstico ahorita de más relevancia a nivel mundial, este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿no? Con sus iniciales DSM, ¿no? Entonces teníamos en 1968 el DSM-1 y el DSM-2, ¿no? En el lapso de 1952 a 1968. ¿Y cómo clasificaba el autismo? Nos decía que el autismo se relacionaba con la esquizofrenia, ¿no? Siempre se asociaba, es por eso que los chicos terminaban en hospitales psiquiátricos internados. Entonces, el DSM-3, 1980, se recogía como una entidad propia, ¿no? Pero vinculada exclusivamente a la etapa infantil, ¿no? No había conceptos relacionados a que podía presentarse o observarse de manera muy leve, como también sabemos, que se puede evidenciar en un joven, ¿no? En un joven, un niño que ha pasado la etapa infantil, ¿no? Porque el concepto actual nos dice, como vamos a ver, de que aparentemente en algunos casos que son muy leves, los rasgos como que no se evidencian, pero sí al ver que el niño se enfrenta a que el entorno supera su capacidad para desenvolverse o comunicarse, etcétera, interactuar, aparecen, ¿no? Estos aleteos, esas ecolalias, etcétera. Entonces, en 1980 ya se había hecho un conjunto de características, pero dentro exclusivamente en la etapa infantil. Todavía no se consideraban otros cuadros que no se visualizaban, ¿no? En caso de personas que habían superado la etapa infantil. En el DSM-4, estamos hablando del año 2000, se incluía junto con el síndrome de Asperger dentro de una categoría diagnóstica. Ya apareció, ¿no? Dentro del TGD, los famosos TGD que nos llegaban los informes, ¿no? Cuando nosotros estamos en el SEBE, llegan informes de los chicos, o cuando estamos en SANE también escuchamos TGD. Y dentro de ello estaba este conjunto de características, incluido el síndrome Asperger, ¿no? Dentro de lo que es TGD, Trastorno Generalizado de Desarrollo. ¿Qué pasa en el DSM-5? Entonces, después de grandes debates, ¿no? Porque ahí se enfrenta pues el síndrome Asperger con sus propias características de autismo verbal y con el típico, el autismo de Kanner, ¿no? El clásico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se recoge el término de trastorno del espectro autista. En adelante, TEA, ¿no? Como le conocemos, y, y nos ofrece un concepto de una manera, con una visión dimensional, nos dice, ¿no? Y aquí se abarca desde el autismo típico de Kanner hasta el síndrome de Asperger, ¿no? Es un término que lo seguimos usando cuando hablamos de autismo de alto funcionamiento y como está ahí entre comillas, ¿no? Ahorita el término es trastorno del espectro autista, que es válido según este manual de clasificación, que incluye a todos, el autismo de Kanner y al de Hans Asperger, que brindaba las características del autismo que llamamos de alto funcionamiento, ¿no? Entonces, cómo ha ido evolucionando y cambiando las diferentes concepciones. Entonces, ahora vamos a continuar. ¿Qué dicen algunos autores, no? Entonces, aquí vemos, en referencia al autismo, ¿qué es el autismo? El autismo no es una enfermedad, nos dice Sigman y Capps en 2000, ¿no? En el año 2000, no es una enfermedad asociada a una única etiología, sino a un síndrome conductual heterogéneo asociado a muchas etiologías. Eso es lo que nos dice Sigman y Capps en el año 2000. Hay otro concepto de Peters y Gilbert,
¿no? En 1999, que nos dice, el autismo sí es la expresión conductual de un trastorno neurológico, ya lo tipifica como un trastorno neurológico, ¿no? Sabemos que antes se consideraba que era eh, debido a otras causales, ¿no? Pero aquí ya en 1999 Peter y Gilbert refieren, ¿no? Como un trastorno neurológico, como una expresión conductual de un trastorno neurológico. Y también tenemos a Tamarit, Aranda, Escribano y Garrido, de 2013, que menciona que sí, el autismo es un trastorno del desarrollo neurológico o neuroevolutivo, una alteración en los modos naturales en los que los niños y las niñas crecen en relación con sus competencias para comprender el mundo social y emocional. Miren qué completo es este concepto, ¿no? Entonces acá nos habla de un trastorno en el desarrollo neuroevolutivo o neurológico, ¿no? Una alteración de la forma natural, dicen, que los niños van creciendo y aprendiendo y relacionándose con sus competencias para comprender su mundo, ¿no? Social y emocional. Entonces, a mí me gustó ese concepto y bueno, y lo consideré. Y así por el estilo, hay muchos, muchos conceptos. Sigamos viendo otros autores. También Tamari Aranda nos dice en referencia al autismo, dice, el TEA se expresa en un conjunto de peculiaridades de comportamientos observables, desviados en relación a esos mismos, ¿no? Esos comportamientos desviados en relación a esos mismos en el desarrollo típico del ser humano, dentro de dos ámbitos, y él nos habla de dos ámbitos o dimensiones, ¿no? La comunicación y la interacción social en diferentes contextos y la presencia de patrones restrictivos y repetitivos. Entonces, estos autores nos hablan de estas dos dimensiones que vamos a definir luego, ¿no? Entonces, la comunicación e interacción social en diferentes contextos. Ahí está el desarrollo, vamos a decir, atípico, ¿no? Según este autor. Entonces, la presencia de patrones restrictivos y repetitivos de intereses o actividades. Así lo definen estos autores. Y vamos a ver justo estas dos dimensiones, a qué hace referencia un poquito con más detalle, ¿no? Luego vamos a ver otro concepto ahorita. ¿Qué nos dice el CIE-10, ¿no? Antes de explicar las dos dimensiones de comunicación e interacción social y patrones restrictivos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos dice el CIE-10? El CIE-11, perdón, porque ya estamos en el 11, disculpe. En el 2018 nos dice que su expresión puede ser muy diferente en forma de un espectro de manifestaciones y su inicio ocurre generalmente, nos dice, en la primera infancia. Pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta más adelante, es decir, cuando las demandas sociales superan a las capacidades de este niño. Ahí van a ir apareciendo los rasgos, ¿no? Cuando hay más demanda, y entonces no supera las capacidades que tiene pues el niño, ¿no? Entonces recién se van a ver los rasgos, los signos. A ver, otro autor acá. Y él nos vuelve a hablar también de este autor, lo vimos anteriormente, no, de estas dos dimensiones, ¿no? De estas dos dimensiones del desarrollo y del comportamiento humano, alterados de forma significativa con respecto a un comportamiento habitual, ¿no? Que pueden presentarse en mayor o menor grado, dice, y no meramente en presencia o ausencia. Es decir, la sintomatología está y no necesariamente tiene que ser un niño de que, o sea, la mirada y los diagnósticos no tienen que ser en relación de que tiene o no tiene, no. Puede ir presentándose, también nos dice, en mayor o menor grado, y de acuerdo, pues, como dijo anteriormente el autor, cuando el entorno hace que le ofrece situaciones que sus capacidades ya no pueden manejar y van apareciendo los rasgos, ¿no? Entonces, en relación a esas dimensiones que vimos en la definición anterior, que nos dice
este autor, ¿no? Él nos habla de dimensiones, eh, nos habla de dimensiones relacionadas a la deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en diferentes contextos. Esa es una de las dimensiones y acá hay otra. La otra dimensión estaba referida a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, ¿no? Ahí nos hacía referencia a este autor. Lo vimos acá. Acá está. 2013 Tamari, ¿no? Entonces a él refiere varios conceptos, pero aquí es donde él expresa estas dos dimensiones, ¿no? En relación a esas dimensiones, ¿no? Vamos a ver estas dimensiones de este autor. Los patrones restrictivos y en las dificultades para la interacción y la comunicación, como él lo explica, ¿no? De manera sintetizada. Entonces, la primera dimensión, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué aspectos involucra esto? En la reciprocidad socioemocional, ¿no? Por ejemplo, desde alumnado que puede fracasar a la hora de iniciar o responder interacciones sociales básicas, ¿no? Saludo, las llamadas de atención, hasta el alumnado que no puede conversar adecuadamente. Cuándo empezar, no tiene esas habilidades sociales, cuándo terminar y de qué tema hablar, ¿no? Nosotros vemos en nuestro grupo, hay niños que son verbales, jovencitos que están en secundaria, pero tienen esas dificultades, ¿no? Por eso dice, limitado desde ese grado, ¿no? En mayor o menor grado, desde los de saludo hasta esa dificultad para usar, ¿no? El lenguaje pragmático, vamos a decir, ¿no? Cuándo empezar, de qué tema hablar, cómo seguir, ¿no? Cómo empezar una conversación. Que tienen los chicos con más habilidades. Y otro, en las conductas comunicativas, que pueden ir, por ejemplo, desde una ausencia total de expresión facial, cuando decimos es un niño con rostro inexpresivo, ¿no? Que es una característica también de un niño, no usa los gestos, ¿no? Los microgestos. Y puede haber una ausencia total de expresión facial y de comunicación verbal y no verbal también, ¿no? Desde eso hasta pasando por anomalías de contacto visual, del lenguaje corporal, dificultades de la comprensión y el uso de todos los gestos, hasta una comunicación verbal y no verbal poco común pero efectiva, ¿no? En ese rango, ¿no? Sus conductas comunicativas diferentes, ¿no? Desde la falta de elementos no verbales hasta ese nivel de los chicos sí verbales que se comunican, pero no son tan efectivos en el uso del lenguaje pragmático, ¿no? Que finalmente no son efectivos en su comunicación. Desde no verbales, ni uso de expresiones faciales, hasta verbales que no aplican al final una comunicación no tan efectiva. Entonces, otro aspecto que involucra estas deficiencias en comunicación e interacción es el desarrollo y mantenimiento y comprensión de las relaciones, que puede ir desde la ausencia o interés por otras personas, pasando por dificultades para compartir juegos y hacer amistades, hasta determinados ajustes en el contexto social. Por ejemplo, un chico que es directo y te corrige, ¿no? Delante de todos, ¿no? No se debe corregir en público al profesor o la profesora, ¿no? Ajustes. Hay chicos de alto funcionamiento que, por ejemplo, yo les comento, en un aula hay un chico verbal que es autista, cuarto secundaria, muy hábil, ¿no? De alto funcionamiento, como decimos, pero tiene esos desajustes. Cuando hace sus comentarios es muy directo, ¿no? Muy pedante también, o sea, hay eso, ¿no? Entonces los chicos mismos los miran con bastante desatino porque hace comentarios muy fuertes, incluso de su propia familia, ¿no? De papá, ¿no? Porque él es directo, así, dice de frente, sin filtro, como decimos, ¿no? Entonces los chicos, la mala tutora le dice, ¿no? Le tiene que explicar, estás haciendo quedar mal a tu papá en un lugar público, donde están los amigos escuchando, ¿no? Y él no maneja esas situaciones.
pero si le explican, como que lo entiende, ¿no? Entonces, él mismo se daña, como dice la tutora, porque habla así, así, entonces su imagen se está dañando, hace esos comentarios. Y bueno, ya se sabe que tiene su condición, ¿no? Ahí vamos a seguir. La otra dimensión, que tiene que ver con los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, ¿no? Movimientos, hacemos ahí referencia a las estereotipias, ¿no? Eh, por ejemplo, las motoras, cuando juega de esa manera repetitiva, alineando los juguetes, las ecolalias, ¿no? A eso se hace referencia a los movimientos. La insistencia, la monotonía e inflexibilidad de rutinas son patrones restrictivos, ¿no? Ritualizados, de comportamiento verbal o no verbal. Por ejemplo, angustia frente a cambios pequeños, ¿no? Dificultades con las transiciones o cambios de actividad o de lugar o patrones de pensamiento rígidos, ¿no? Su pensamiento poco flexible. Ritual de saludo, ¿no? Quiere que le salude de determinada manera, ¿no? Yo tengo un estudiante que quiere que le llame de determinada manera, ¿no? Y a veces yo le llamo, así me dice, no, me corrige inmediatamente, ¿no? Que quiere así, ¿no? Ese es muy ritualista en la forma como recibe el saludo y cómo da el saludo. Eh, Necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día, ¿no? Patrones restrictivos, muy rígidos, muy ritualistas. También existe de ese grupo, ¿no? Entonces, insistencia en la monotonía e inflexibilidad de rutinas, ¿no? Otro, otro patrón restrictivo, intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés, intereses rígidos, intereses muy focalizados, ¿no? Por ejemplo, un fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente focalizados o repetitivos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo para que él acepte ampliar ese rango de intereses, ¿no? Otro, otro aspecto es relacionado a hiper, ¿no? O hiporreactividad, ¿no? Ahí está el estudiante hiperresponsivo, hipo. Estímulo, ante estímulos sensoriales, ¿no? O interés habitual por aspectos sensoriales de su entorno. Por ejemplo, indiferencia aparente al dolor, la temperatura, ¿no? Etcétera, de acuerdo al sentido que están, exceso interés por estar oliendo, tocando, ¿no? Y hemos visto esas alteraciones a nivel sensorial de los chicos con autismo. Entonces, este autor nos explica estas dos dimensiones que justo es lo que se usa como características, lo que define, mejor dicho, ¿no? Deficiencias persistentes en comunicación e interacción social en diferentes contextos y los patrones restrictivos, ¿no? O sea, intereses restrictivos, monotonía y poca flexibilidad rutina, los movimientos, ¿no? Que vienen a ser sus estereotipias, sus formas de jugar, y la hipersensibilidad o hiposensibilidad. Esto está referido a esta dimensión de patrones restrictivos y repetitivos comportamientos, intereses o actividades. Entonces, vamos a ver. ¿Y qué nos dice el DSM-5, este documento, este manual diagnóstico, de acuerdo a las características de los estudiantes, ¿no? También ha hecho su conceptualización, ¿no? Explica ahora que tenemos, y hace referencia a los tipos de apoyo que necesitan esos estudiantes, así lo ha clasificado, ¿no? Y tenemos acá, según el DSM-5, el autismo en grado 1, que necesita ayuda, ¿no? En grado 2 necesita ayuda muy notable, perdón, y grado 3 necesita ayuda muy notable. Entonces el DSM-5 hace esta descripción en el aspecto de la comunicación
y el otro en comportamientos restringidos y repetitivos. También por los tipos de apoyo, ¿no? También usa dos dimensiones. Uno es la comunicación y otro cuadro viene comportamientos restringidos y repetitivos, pero basados en los tipos de apoyo. Igualmente en este cuadro, grado 1, grado 2, ¿no? En relación a los comportamientos restringidos. Entonces, ubica grado 1, 2 y 3, basados en los niveles de apoyo que necesitan los estudiantes con autismo, tanto en el nivel de comunicación social como en los comportamientos restringidos y repetitivos. Usa esos términos, grado 1, 2 y 3. Acá vamos a ver así de manera rápida qué consiste con un ejemplo en grado 1, que le llama, que se caracteriza que su nivel de comunicación social necesita ayuda, ¿no? Grado 1, un ejemplo, ¿no? Una persona que es capaz de hablar con frases completas y que establece comunicación, pero cuya conversación amplia con otras personas va a fallar, ¿no? Cuando quiere amplificar, dar mayor información, va a fallar, como dice, y cuyos intentos de hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito. Son de ese grupo donde su comunicación social necesita ayuda. Autismo en grado 1. Sí habla, sí se comunica, como dice, pero cuando quiere ampliar su conversación, él falla, ¿no? Y sus intentos de hacer amistades falla también. Son pocos, son excéntricos y generalmente la forma como ellos buscan hacer amigos son excéntricos y habitualmente no van a lograr el éxito, ¿no? En ese intento de hacer amigos, de vincularse adecuadamente con el grupo. Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Y lo llama, pues, chicos con dificultades en interacciones sociales, ¿no? Va a dar respuestas atípicas, insatisfactorias para la apertura social con otras personas. Grado 1. Grado 2. Un ejemplo. Dice, una persona que emite frases sencillas, cuya interacción se limita a intereses especiales y muy concretos, y que tiene una comunicación no verbal, muy excéntrica también, ¿no? Entonces ahí va a haber, necesita ayuda notable, grado 2. Va a haber deficiencias notables, obviamente, en la comunicación social, ¿no? Verbal y no verbal. Va a haber dificultades sociales, incluso al inicio de sus interacciones sociales, ¿no? Y va a haber respuestas no normales, nos dice, a la apertura social de otras personas, ¿no? O sea, es decir, que el grupo va a reaccionar un poco porque van a ser muy marcadas sus dificultades, ¿no? Va a haber respuestas de poca apertura de la otra persona. Entonces, en grado 3, necesita ayuda muy notable. Están más afectados los del grado 3, ¿no? Un ejemplo, una persona con pocas palabras, inteligibles, ¿no? Que raramente va a intentar interactuar y que cuando lo hace va a realizar estrategias inhabituales solo por cumplir con la necesidad. Únicamente responde a aproximaciones sociales muy directas, ¿no? O sea, eso va a ser muy limitado, entonces por eso va a necesitar ayuda muy notable. Sus deficiencias en esta área de la comunicación social son graves, sus aptitudes comunicativas, social y no verbal. Su inicio muy limitado en las interacciones sociales, ¿no? Entonces, el DSM-5 así describe en cuanto al nivel de apoyo al autismo, tanto en grado 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver el otro cuadro, que también es del DSM-5, y que describe el grado 1 que necesita ayuda en cuanto a comportamientos restringidos y repetitivos. Y hace referencia a la inflexibilidad, por ejemplo, del comportamiento, ¿no?
que va a causar en esta dimensión una interferencia significativa con el funcionamiento en uno o más contextos. Va a tener dificultad para alternar actividades. Este estudiante en grado 1 va a tener dificultades en los problemas de organización y de planificación que van a dificultar su autonomía, ¿no? Entonces sí necesita ayuda, grado 1. Ahora en el grado 2 va a ser mucho más inflexible el comportamiento frente a los cambios, más marcado, ¿no? Los cambios y comportamientos, va a presentar comportamientos restringidos, repetitivos, van a aparecer con más frecuencia, ¿no? Con más frecuencia, claramente al observador, casual, ¿no? Va a ser evidente, ¿no? Ante el grupo, sus comportamientos poco flexibles, su dificultad a los cambios, va a ser mucho más visible, ¿no? Si está en el aula, los compañeros van a notar de la presencia de esa rigidez, de esa poca flexibilidad. Y va a presentar ansiedad, nos dice, ansiedad y dificultad para cambiar su foco de acción, ¿no? Su interés restringido, grado 2. Grado 3 necesita ayuda muy notable. Ahí va a ser la inflexibilidad de pensamiento y de comportamiento extrema, con extrema dificultad. Van a interferir de manera notable con el funcionamiento en todos los ámbitos. Ansiedad intensa nos ponen acá, ¿no? Se va haciendo mucho más complejo el cuadro, obviamente. Ansiedad intensa, dificultad para cambiar el foco de acción, ¿no? Entonces, así se va presentando las características dentro de esta clasificación que ha descrito el DSM-5 en estas dos dimensiones también, ¿no? Comunicación, interacción, comunicación social, que es el cuadro anterior, y acá comportamientos restringidos y repetitivos, incrementándose el grado de afectación del grado 1 hasta el 3, ¿no? Siendo el grado 1 el más leve. Ya, entonces el DSM-5 nos explica estas dos dimensiones, comunicación social y comportamiento restringido y repetitivo. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de Salud? Nos habla de subtipos, ¿no? Sabemos que el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es el CIE, las iniciales del CIE, y está los conceptos relacionados al autismo, la OMS, ¿no? Los presenta como subtipos. Dentro del autismo hay subtipos de autismo, ¿no? Es en su última publicación que ha hecho el 2018, nos habla de subtipos, y este año, en enero, se iba a hacer vigente esos subtipos del autismo, como lo plantea la OMS a través del CIE, para que lo entendamos así. Entonces vamos a ver un poquito, esta información es que nos habla eso, ¿no? Los subtipos. Ah, ok, ya. Entonces nos habla de subtipos la OMS, ¿no? Que ya según lo que se ha publicado este año en enero de 2022, ya está vigente, vamos a decir, ¿no? Nos habla del lenguaje funcional, ¿no? Ahí ven como un cuadro de doble entrada, ¿no? Habla y lo relaciona con el trastorno de desarrollo intelectual que nosotros conocemos como el TDI, ¿no? Que ya es la discapacidad intelectual, ¿no? Así se llama, trastorno de desarrollo intelectual, TDI. Y por este lado tenemos lenguaje funcional. Lenguaje funcional. A ver, voy a hacer un poquito más grande. Ahí espero que se ve mejor, ¿no? Esto es lo que nos dice la OMS a través del CIE-10. Del CIE, ¿no? Ahora es el CIE 11, ya me olvido.
Entonces tenemos ahí este cuadro de doble entrada, como les dije, trastorno de desarrollo intelectual con lenguaje funcional, ¿no? Y lo relaciona, ¿no? Porque hay cuadros que nosotros sabemos que el chico tiene autismo y a veces presenta también discapacidad intelectual, está afectado intelectualmente, vamos a decir, ¿no? Bueno, así lo sostiene la OMS. Entonces hace su clasificación en deterioro leve o nulo, de bajo afectado y ausencia. Quiere decir que en relación al lenguaje hay un deterioro leve o nulo del lenguaje. El lenguaje está afectado o hay ausencia de lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta estas categorías de lenguaje en relación al TDI? Cuando sin trastorno y con trastorno, ¿no? En este cuadro de acá. Entonces, en sin trastorno, este deterioro leve o nulo del lenguaje es así, pues como dice, ¿no? Deterioro leve del lenguaje funcional, porque no hay trastorno y el lenguaje se presenta ahí, leve o nulo, o no hay un deterioro significativo, vamos a decir, cuando no hay trastorno. En cambio, cuando hay trastorno, sí va a haber, hablamos ya de un TEA con trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? TEA más TDI, y con deterioro leve o nulo del lenguaje funcional, ¿no? Lo asocia y así. Y acá el cuadro de afectado dice simplemente cuando no hay trastorno, el lenguaje va a estar, lenguaje funcional afectado, ¿no? Y en el TEA con trastorno, o sea, TEA más TDI, el lenguaje funcional va a estar afectado, o sea, le agrega la condición de TDI, ¿no? Y simplemente hace un cruce ahí, ¿no? El TDI con la ausencia. Y acá en el último recuadro dice, pues, sin trastorno hay ausencia de lenguaje funcional, ¿no? Y con TEA está el TEA más su TDI y ausencia de lenguaje funcional. Hace ese cruce de información, ¿no? Entonces simplemente le agrega el deterioro nulo del lenguaje acá, sin trastorno ya no hay TDI, pues todo esto es sin trastorno. Y este cuadro naranja que está al lado derecho, todos les agrega el TEA y esta característica del lenguaje, ausencia en este rango, afectado acá en la fila del medio y acá deterioro leve del lenguaje. En consecuencia, acá están los cuadros y cómo se presenta el lenguaje en un TEA con TDI, ¿no? Desde deterioro leve o nulo de ese lenguaje más el TDI, hasta el afectado en el lenguaje funcional y a la ausencia del lenguaje funcional, que es todo del lado derecho. Y también hace referencia acá de categorías residuales, hay que existe otros trastornos, dice, del espectro autista especificados, ¿no? Y también existe otro trastorno del espectro autista no especificado. Hace referencia, ¿no? Y bueno, los quería presentar este cuadro. Al detalle no he revisado más información, pero sí he logrado, o sea, en enero del 2022 ya iba a entrar en vigencia, ¿no? Subtipos. Está vinculado al TDI y TEA, ¿no? En relación al lenguaje funcional. O sea, lenguaje funcional y TDI. A ver, vamos a ver un poquito. Avanzar hasta donde se pueda, porque hay que ver los casitos también, las casuísticas. ¿Qué nos dice de la percepción, ya? Para ver características perceptivas del TEA y después estilo cognitivo con las teorías de la mente y todo eso, creo que lo vamos a ver mañana. Uy, se quiere ir la luz. Wow, está oscilando. Ya. Ay, perdón. Sí, se puso un poco oscuro la lámpara. Osciló. Ya, bien. A ver, acá nos dice, ¿qué es la percepción? Este autor, Bogdashina, 2007, nos dice que es el proceso mediante el cual un organismo recoge, interpreta y comprende la información del mundo exterior mediante sus sentidos, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, tenemos esa capacidad, los que no tenemos, pues, ningún trastorno, estamos dentro, vamos a decir, entre comillas, la normalidad, tenemos la capacidad de recoger, interpretar
todos los estímulos del mundo exterior, ¿no? Mediante nuestros sentidos que están sanos y conservados. Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a ver algunas características de la percepción en el autismo. Una percepción literal, o sea, el autismo cómo interpreta esos estímulos del entorno, ¿no? A través de sus sentidos, vamos a decir, cómo su cerebro interpreta. Lo interpreta de manera literal. Entonces ellos lo van a percibir así, como tal, ¿no? Como ingresa por sus sentidos. Por ejemplo, pueden ver cosas sin tener que interpretarlas o entenderlas, sin que haya interferencia cerebral en el proceso. Simplemente las miran, dicen, ¿no? Pero a veces el cerebro no interpreta, no las entiende. Y eso es un poco como que les pasa en el lenguaje. Si no ven la imagen, no pueden comprender la palabra, pensamiento visual. Entonces tenemos otro acá, la percepción gestáltica. ¿Qué nos dice? Es la incapacidad para distinguir entre la información en primer plano y la de fondo, ¿no? Lo principal de lo secundario, ¿no? Entonces de repente se van por el detalle, pero no contextualizan. No hay una percepción global, ¿no? Entonces, dificultad, incapacidad para distinguir, ¿no? Esa información, ¿no? Podemos estar hablando de diferentes temas, pero siempre hay un tema, pues, principal, ¿no? Y él se descontextualiza, vamos a decir. Se puede ir al detalle, ¿no? A menudo son incapaces de discriminar los estímulos relevantes de los irrelevantes. Su percepción a veces es al detalle, más que ver la temática global, ¿no? Eso tiene que ver con la teoría de la deficiencia en la coherencia, el déficit en la coherencia central, ¿no? Del tema, para que se entienda mejor con esa palabra. Porque es una de las teorías que también explica el autismo, ¿no? Así como la teoría de la mente. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿no? Eso no les permite seguir una conversación, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante o mañana en la otra sesión. A ver. Otra característica, tiene una percepción retardada. Es frecuente, nos dice, que las personas con autismo muestren respuestas retardadas a los estímulos. Su procesamiento sensorial, pues, ¿no? Se atasca, como hemos visto, cuando hablamos de procesamiento sensorial. Entonces, es retardada la respuesta que da, ¿no? Incluso la interpretación. Una respuesta retardada a los estímulos que ingresan a su cerebro. Cualquier canal sensorial de la persona puede verse afectado por un retardo, ¿no? Retardo en su respuesta, porque hay un atasco, falta procesamiento, no modula, ¿no? Por eso es que aparecen las alteraciones sensoriales, ¿no? Hay un desbalance, como lo hemos visto, ¿no? En las diferentes fases del procesamiento sensorial que hemos visto, ¿no? Son 4 fases. Ya. Entonces también nos dice que su percepción es fragmentada. La percepción es de la persona con autismo es por partes, por su exceso de selectividad hacia un estímulo, ¿no? De repente ve un objeto, un todo, una situación, y él es hiperenfocado, pues, ¿no? A esto se le llama, dice, como, se asocia con la visión de túnel, como decimos, no ve algo específico en esa situación, de acuerdo a su experiencia, a su interés, etcétera, ¿no? A su rigidez mental, etcétera. Visión en túnel, ¿no? No en global. Tiene una percepción distorsionada, ¿no? Que se produce en la percepción de la forma, del espacio y el sonido. También nos dice que hay una inconsistencia a la percepción. Las percepciones incoherentes de estímulos sensoriales fluctúan, dice, desde la hipersensibilidad, que lo hemos visto, y la hiposensibilidad, ¿no? Cuando un niño tiene un estímulo
no puede procesar los sonidos, por ejemplo, ¿no? Se altera, es hiper, etcétera, ¿no? No está sintonizado, ¿no? Por eso nos llama inconsistencia la percepción. Esto fluctúa. En algunas situaciones, en otros de repente puede tolerar y en otras no. A veces el mundo se ve claramente y otras simplemente es como si no viera la información o los estímulos, ¿no? Que le van llegando. Dificultad para ordenarlos también. Y aparentemente a veces no hay procesamiento y es retardado su procesamiento de la información, y puede haber esos bloqueos aparentemente no, como desconectado, ¿no? A veces lo ve bien y a veces de pronto simplemente no lo ve, no interpreta esos estímulos, ¿no? Y eso es lo que vemos pues, en nuestros pequeños, ¿no? Otra característica, ahí nos habla de lo que ya hemos tocado, la hipersensibilidad, ¿no? O hiperresponsividad, o hipersensorialidad, ¿no? Con esos términos, ¿no? La sensibilidad aguda, intensa o excesiva, ¿no? O de lo contrario, lo hipo, ¿no? La hiposensibilidad o hiporresponsividad, ¿no? Debajo de lo habitual, ¿no? Esto va a ir variando en función de cada sentido, nos dice afectado, de la siguiente manera, ¿no? Y ahí acá hay un montón de ejemplos que lo hemos visto. La hipersensibilidad auditiva causa reacciones de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el timbre suena, ¿no? Y todo el mundo grita, ¡ah! Entonces ahí está el estudiante hipersensible auditivo, ¿no? O lo contrario, ¿no? La hiposensibilidad es el buscador sensorial, dice un niño que está con su lápiz ahí, golpeando, o se está generando más sonido, ¿no? Y eso no le aturde, no le molesta, porque es hiposensible, ¿no? Está, repite, o así, buscando sonidos, buscador sensorial, pues, auditivo, ¿no? Y también la hipersensibilidad visual, con todos los sentidos, ¿no? Que rechaza el contacto visual con las demás personas, cierra los ojos cuando alguien se le acerca, cuando hay imágenes que no le gusta, otros tienen miedo a las caras de los niños, a los rostros, a las imágenes de niños, ¿no? Todo lo que es visual, ¿no? O ve brillo, se tapa los ojos, ¿no? A la hiposensibilidad, que es lo opuesto, ¿no? Le atrae los fluorescentes, le gusta lo que brilla, ¿no? Busca objetos brillantes, de alto color, ¿no? De buen color. Entonces, otra vez está oscilando acá. Ya. Y tenemos pues acá a un buscador sensorial o a un defensivo táctil, si estamos hablando de una alteración a nivel táctil, ¿no? O un defensivo auditivo, ¿no? Si es una alteración auditiva. Bueno, y tenemos acá ejemplos, ¿no? El evitar, hipersensible táctil evita el contacto físico, no tolera ropa nueva, nada que le roce pues la piel, ¿no? Temperatura, nada, son sensibles al dolor, a que le corten las uñas, como vimos, que le levanten el cabello, que sienta esa sensación que le van a cortar el pelo, cepillar los dientes, ¿no? Es hipersensible táctil. Y llegamos a lo contrario, a la hiposensibilidad, ¿no? No le gusta le gusta la presión de objetos, quiere más tacto en su cuerpo, más sensaciones de peso, ¿no? Hasta puede ser de temperatura, no siente cuando está muy caliente, etcétera. Le gusta juegos bruscos, no siente esos golpes con la misma intensidad, etcétera. A la hipersensibilidad olfativa, ¿no? Este sentido del olfato, evita el hipersensible, va a evitar olores, ¿no? Se va a apartar de la gente, es el niño que está que se huele todo, se huele, ¿no? No han tenido chicos que uno entra al aula y viene y te huele, te olfatea, ¿no? Y a veces dice, oh, que está feo, o reconoce, te dice, hueles a cebolla, ¿no? A mí me ha pasado, huele a cebolla, hueles a cangrejo, ¿no? Y incluso nos nombra cosas que ellos suponen que olemos. A la hiposensibilidad, ¿no? Que se le va a buscar, es un buscador sensorial, le va a gustar olores fuertes, ¿no? Va a buscar siempre olores, va a estar oliendo los objetos, ¿no? Eh,
Entonces, pero con la intención de querer sentir, ¿no? Sentir, llegar a recuperar la información porque no la siente, ¿no? No la siente. La misma, de la misma forma que un hiper, ¿no? Y a nivel gustativo tenemos el que come selectivo, el hipersensible gustativo, que es muy selectivo. Ahí viene toda esa información de la selectividad alimentaria, que es todo un tema también en el autismo, ¿no? El que come y vomita con facilidad, ¿no? Porque le rechaza las sensaciones también del sabor, ¿no? Ojo que en la selectividad alimentaria, tuve la oportunidad de leer unos artículos, que también a veces no es por el sabor y a veces es también a nivel táctil, ¿no? El niño a veces come, el sabor le puede agradar, pero si es defensivo táctil, la sensación de ese alimento le fastidia y no come, ¿no? Eso lo vi también en un video de una persona con autismo, que él recuerda a su niñez y dice que yo no comía, yo comía, quería comer, pero la sensación en su lengua a nivel táctil él rechazaba, entonces sufría porque sí le agradaba el olor, el sabor, pero la sensación al comerlo era muy, él rechazaba, ¿no? A nivel táctil esa sensación. Entonces, también es parte de la selectividad alimentaria. No todo es gusto, ¿no? También son selectivos porque algunos alimentos le causan un rechazo a nivel táctil. Y a nivel gustativo llegamos a la hiposensibilidad gustativa, pues, ¿no? Come cualquier cosa, ¿no? Va a lamer, va a chupar los objetos, ¿no? Está buscando, como que queriéndole encontrar el gusto, vamos a decir, ¿no? Es una de las características que también. Y la hipersensibilidad propioceptiva, ¿no? Hiper va a ser cuando él gira completamente el cuerpo, no independiza los segmentos corporales, lo llaman y voltea con todo su cuerpo, ¿no? No gira solamente la cabeza. Y también cuando coloca el cuerpo en posiciones extrañas, que fue una de las preguntas que vimos hace poco, ¿no? Porque no es consciente de la posición de su cuerpo, no es consciente, no tiene esa información sensorial a nivel propioceptivo. Se puede poner en malas posiciones también cuando se sienta en una mesa a trabajar, etcétera, ¿no? Es una de las características de la hipersensibilidad propioceptiva. Entonces, a la hiposensibilidad, ¿no? Que, que el niño que choca con los objetos, con las personas. De la hipersensibilidad vestibular, ¿no? Miedo a esos cambios de equilibrio, el tobogán, los columpios, ¿no? Cuando lo levantan del piso, a estar suspendido, ¿no? Eh, Eso le va a incomodar, va a rechazar. Y a la hiposensibilidad vestibular, que el que busca movimiento, ¿no? De manera excesiva, gira, y no se marea, ¿no? Y quiere más columpio, y es feliz ahí, para él como si nada, ¿no? Esas son las características, bueno, hemos visto un poquito así rapidito con algunos ejemplos porque ese tema ya lo hemos tocado y parece que acá nomás nos quedamos. Otras características de la percepción en los chicos con autismo, ¿no? Son las agnosias, la capacidad de comprender, ¿no? La agnosia sensorial, ¿no? Dificultad a la hora de darle significado correspondiente a la sensación. Uy, la luz está vibrando. Ay, Dios mío, la que se corta. Uy, está oscilando la luz. Dios mío. Bueno, a ver qué pasa, vamos a seguir. Entonces nos habla, dificultad a la hora de darle un significado correspondiente, a las sensaciones que aporta un sentido. Bueno, y también tenemos el otro, ¿no? Entonces, ¡ay, Dios mío! ¿Qué suena? La, como dice ahí, la dificultad para reconocer rostros. La prosopagnosia. Disculpen, se apagó la luz, pero sí, no era más que el foco de la habitación, ¿no? No es la red general de electricidad. Entonces, la dificultad para identificar para reconocer las caras de las personas. No reconocen ninguna cara salvo las más familiares.
y también no les despierta interés, no logran interpretar, obviamente, ¿no? Entonces no reconocen los rostros. La sinestesia que tiene que venir, que ver con la estimulación de una modalidad sensorial que dispara, nos dice, esto es muy interesante, ¿no? Dice la percepción de un sentido, por ejemplo, el auditivo o el visual o X sentido, puede percibirse también con otro sentido, ¿no? Por ejemplo, y ahí pone ejemplo, oír colores, ¿no? De repente el color amarillo le puede causar alguna sensación de placer y puede percibir auditivamente el color amarillo, vamos a decir, ¿no? O de repente algún color le puede causar dolor. O sea, esa es, a eso está explicando, ¿no? O sea, un estímulo sensorial se puede percibir por otros sentidos también. A eso hace referencia la sinestesia. Otro, la vulnerabilidad de la sobrecarga sensorial, ¿no? Muchas personas con autismo pueden sentirse sobrecargadas o excedidas en situaciones que normalmente no molestarían a otras personas, ¿no? Así bueno, ahí dentro de eso está pues la alteración sensorial, ¿no? La sobrecarga sensorial, ¿no? Va a generar pues dificultades en la conducta, en la convivencia, en la interacción, la comunicación, ¿no? En general. Bueno, ahí nos vamos a quedar por ahora. Mañana, que es nuestra otra clase, vamos a trabajar otros temas sobre las teorías, ¿no? Las teorías sobre el estilo cognitivo, ¿no? Vamos a desarrollar las casuísticas, el estilo cognitivo y con las teorías eh, que vienen, ¿no? La teoría de la mente, la teoría intersubjetiva, la déficit de coherencia central, ¿no? Que tiene que ver con la memoria de detalle, bueno. Entonces vamos a estoy oscura ya, ni enciendo mi luz porque estoy oscura, pero veo la pantalla. Bueno, vamos a seguir entonces. Eh, a ver, un ratito. Vamos acá. A ver, voy a dejar de compartir. Un poquito oscuras, vamos a continuar. Le voy a encender mi cámara. Algo está pasando acá. Aquí me va a detectar en la cámara. Me sale que no me detecta, pues estoy oscura. Ya, un ratito, un ratito. Disculpen el ruido porque hasta sonó el fluorescente sonó y pensé que iba a desprenderse. Entonces hemos visto un poco del estilo perceptivo de la persona con autismo. Mañana veremos del estilo cognitivo, no nos alcanza el tiempo. Vamos a ver las casuísticas. Ya, sí se ve, ¿no? Ya ni... Ay, huele que mal. Ya. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vale, fue. A ver, voy a minimizar un poco, minimizar eso para que...
Ya, ahora sí. Voy a leer. Kiara es una estudiante de 8 años que presenta discapacidad intelectual. Ya. Se comunica de forma oral y ella asiste al aula de primer grado de primaria en museo. La docente ha observado que a Kiara le gustan mucho las frutas, pero no las identifica por su nombre. Por ello, tiene como propósito que el estudiante identifique, ahí está su propósito, los nombres de las frutas. Ay, ya, entonces su propósito es que identifique los nombres de las frutas. Ese es el propósito. 8 años, discapacidad intelectual. Para iniciar este aprendizaje, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente? A. Entregar a Kiara un recipiente con 4 frutas y dejar que las explore, luego darles a probar cada fruta mientras les menciona su respectivo nombre. Finalmente, señalarle cada fruta y pedir que la nombre. B. Presentar a Kiara imágenes de 4 frutas en alto relieve, luego pedirle que las repase con los dedos. Finalmente, presentarle tarjetas con los nombres de las frutas y asociar frente a ella cada tarjeta con su respectiva imagen. Ahí va a asociar. C. Mostrar a Kiara 4 frutas hechas de cerámica y mencionarle el nombre de cada una de ellas. Luego preguntarle cuál de las frutas mostradas le agrada. Finalmente, preguntarle si en su lonchera trae alguna fruta. A ver, un ratito. A ver, ¿cuál sería ahí lo más adecuado si nosotros que somos de SEBE, de acuerdo a nuestras estrategias? Disculpa, voy a abrir la puerta porque está oliendo fuerte aquí. Está quemado. Ya. ¿Cuál sería ahí la respuesta más adecuada? A ver. Si mi propósito es que Kiara identifique el nombre de las frutas. La A, la B o la C. A ver, en la A, la estrategia es la exploración, ¿no? El contacto directo con las frutas. Bueno, ya. ¿Cuál sería lo más adecuado si yo quiero trabajar con Kiara? A ver, me voy a ir a las imágenes que están en la opción B y le voy a dar imágenes para que relacione con sus nombres. Cuando mi propósito es que el estudiante identifique el nombre de las frutas. En la C nos habla de que voy a darle material de frutas hechas de cerámica, ¿no? Y voy a decir el nombre de cada uno. Pueden escribir en el chat, a ver, ¿cuál sería lo más adecuado para iniciar? Nos habla de iniciar, ¿no? Que Kiara identifique los nombres de las frutas. Pueden escribir en el chat, si de repente no. A ver, voy a alumbrarme con el celular. Ah, exacto, maestra. Ya, entonces acá nos ponen las maestras.
La A, ¿no? Porque es mucho más vivencial, vamos a decir, ¿no? Más multisensorial, ¿no? Vamos a hacerle, permitirle que manipule, que explore, que toque, ¿no? Porque queremos que aprenda su nombre, va a ser mucho más significativo, ¿no? Estamos iniciando recién, ¿no? Eso no quiere decir que no vamos a darle otras actividades para que finalmente comprenda, ¿no? Y nombre, porque queremos que nombre el nombre de la fruta, que nombre los elementos. Muy bien, ahí la respuesta obviamente es la A, ¿no? Eso estaba fácil porque así trabajamos nosotros mucho más para iniciarnos nuestro aprendizaje, ¿no? Ahí la respuesta es la A. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente. Ya, acá vamos a ver la siguiente. Esta es una lectura. Ustedes también tienen ahí. Los estudiantes de segundo grado de primaria de una institución de BR leerán una adaptación del poema en prosa Platero, de Juan Ramón Jiménez. En el aula estudia Esther, quien presenta síndrome de Down, y puede leer textos cortos. Esther, ¿no? A continuación se presenta un fragmento del texto que leerán los estudiantes. Platero es pequeño, peludo y suave, tan blando por fuera que se diría es todo de algodón, que no lleva huesos. Solo sus ojos son duros como dos escarabajos de cristal negro. Se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico a las florecillas rosas, celestes y amarillas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él los domingos por las últimas calles del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Ese es el texto relacionado al fragmento que leen los estudiantes, ¿no? Y ahí hay una niña con síndrome de Down en un aula de segundo grado de Iber. Entonces, de acuerdo a esa descripción, nos viene el caso. Uno de los propósitos de la docente es que los estudiantes identifiquen las características del personaje que se menciona en el texto. Luego de leer el texto con todos los estudiantes, ¿qué acción es más pertinente para favorecer este aprendizaje en Esther? Acá tengo que ubicarme en el propósito, ¿no? Entonces, A, entregarle a Esther el texto resumido y proponerle que lo lea. Luego pedirle que describa al personaje con sus propias palabras. B, entregarle a Esther el texto con las características del personaje resaltadas para que ella pueda identificarlas con facilidad. Luego pedirle que lea las palabras resaltadas. C, entregar a Esther una lista de las características del personaje elaboradas con información del texto. Luego pedirle que lea la lista y a partir de esta elabore un dibujo del personaje. A ver, acá uno de sus propósitos, dice la docente, es que identifique las características del personaje. Eso es lo que se quiere hacer con Esther. ¿Y qué sería lo más pertinente? Es la pregunta, ¿no? Y ella está en inclusión, ¿ah? A ver, ¿cómo son las características de Esther? En cuanto a eso, yo voy a hacer mis ajustes, obviamente, lo más pertinente para Esther, ¿no? Vamos a ver el PPT anterior, que dice,
¿Cómo es Esther? Presenta síndrome de Down y puede leer textos cortos y está incluida en segundo grado. Entonces el propósito, acá el propósito es identificar las características del personaje. Eso tiene que hacer Esther. Ahora me pide la actuación docente, cuál es lo más pertinente para lograr hacer una adaptación. Pues eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Ella lee, se cayó. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería lo más pertinente si está en un aula inclusiva, donde se le da la oportunidad para que ella pueda desarrollar en base a sus características, ¿no? Lo que dice su informe psicopedagógico. Ella sabe leer textos cortos, dice su descripción, ¿no? ¿Cuál sería lo más pertinente? A ver, empecemos de abajo. En la C yo le voy a entregar una lista ya hecha a ella de las características. Y le voy a pedir que lea, dice, ¿no? O sea, ese sería lo más adecuado si estamos hablando de inclusión, bajo el enfoque inclusivo, ¿no? En el enfoque inclusivo se tiene que hacer, pues, que ella participe, ¿no? Dentro del área, de acuerdo a la competencia, un desempeño adaptado en este caso, ¿no? La competencia ley, ¿no? Va a leer textos cortos y es capaz de leer textos. Entonces, ¿cuál sería, de acuerdo a su característica, lo más pertinente para decir que se está adaptando, pues, la actividad? En la C ya le damos la lista, simplemente va a leer. De esa forma le estaríamos incluyendo y le vamos a mandar que haga solo un dibujo. Finalmente su trabajo va a ser un dibujo, ¿no? En la B le vamos a dar el texto con las características ya. Yo estaría cumpliendo ese propósito cuando yo quiero que ella sea capaz de identificar también las características del personaje, al igual que todos sus compañeros. ¿Cómo le adapto? Para que ella, ese texto que está de repente con demasiada información, ¿cómo hago para que ella sea capaz de identificar las características? Y como dicen, por lo menos me va a ir describiendo también con sus propias palabras, ¿no? Hay una alternativa A, que le entrega un texto corto. Ya, la B me pone una maestra. En la B, yo le estoy haciendo que ella desarrolle ¿qué va a hacer le voy a dar un texto ya resaltado. Y en la C le voy a dar la lista con las características, ¿no? Y para que ella lo lea. Y en la C, dentro del texto, le voy a resaltar. Y le voy a decir, lee lo resaltado. Eso me dice la B. Eso es inclusión, porque eso me está preguntando que está incluida. Si yo hablo de pertinencia, es adaptación, ¿no? Porque me está describiendo cómo es Esther. Ella lee textos cortos. Entonces, cuando hay un texto muy extenso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resumir el texto y ese texto que no tiene tanta información, de repente con menor contenido, pero donde sí haya la información que necesito, que ella pueda identificar, ¿no? Y le voy a pedir que lea el texto corto y luego lo voy a decir. Que describa el personaje con sus propias palabras, ¿no? A ver, ¿cómo es Platero? Le va a permitir que ella cuente con su propio lenguaje o describa, Platero es así, asá, asá. Pues ahí estaría haciendo lo mismo que hace su grupo, ¿no? Al cual ella pertenece. Y estoy tratando de alcanzar mi propósito, que es que identifique las características. Y al final lo va a decir, pero de forma oral, ¿no? Con su propio lenguaje, ¿no? Pero le voy a dar el texto resumido, no ese texto
que acabo de leer, de repente que está muy amplio para Esther, ¿no? Entonces la voy a hacer participar y va a dar, va, sería lo más pertinente, que darle una lista que solo para que lea, ¿no? Entonces, acá me está diciendo cómo ella logra identificar las características que están en el texto, ¿no? En la B sí van a estar las características, obviamente subrayadas, ¿no? Pero prácticamente yo se las voy a dar, porque le voy a decir, lee lo que está subrayado. En cambio, en la A, con sus posibilidades, porque ella lee textos cortos, le voy a dar un texto un poco más resumido y le voy a pedir que me explique. Acá la respuesta es la A. Muy bien. Entonces, ahí se trata. Cuando está incluida y nos dicen pertinente, siempre vamos a apuntar a darle las mejores posibilidades para que ella desarrolle la actividad dentro del área, ¿no? Y también, eh, para que ella demuestre, ¿no? Su capacidad y cumpla el propósito. Yo no puedo, facilitarle de esa manera las cosas, darle ya subrayado, toma esta lista y lo lees, ¿no? Además, mi propósito no es que lea, sino que ella sea capaz de identificar por lo menos pues algunas palabras, porque ahí dice Platero era así, hasta como 10 características creo, por lo menos algunos me dirá, ¿no? Cuando yo le voy a inducir con preguntas a que me dé respuesta, ¿no? ¿Cómo era? Entonces ella va a explicarlo con sus propias palabras finalmente. Y va a entender el tema, ¿no? De describir a este personaje. ¿Dónde salió? Vamos a seguir. Se da el olor. Ya, aquí hay una pregunta. A ver. Luisa tiene 24 meses y presenta hipoacusia moderada. La docente del PRITE se encuentra desarrollando un programa de entrenamiento auditivo. Tiene 2 años prácticamente, ¿no? En ese marco realiza las siguientes acciones. Entrenamiento auditivo. Se sienta frente a Luisa, le muestra la imagen de una persona riendo a carcajadas y simultáneamente reproduce una carcajada. Luego hace lo mismo con la imagen de una persona estornudando y con otra de una persona aplaudiendo. Después, la docente reproduce el sonido de una persona riendo a carcajadas y le pide a Luisa que señale la imagen que corresponde al sonido que ha escuchado. ¿A qué etapa del entrenamiento auditivo corresponde las acciones realizadas por la docente? Sabemos que el entrenamiento auditivo pues tiene sus fases o sus etapas, ¿no? Que están aquí. La detección, la discriminación, la identificación, el reconocimiento y la comprensión, ¿no? Que se entrena con la finalidad de cuando los chicos han recibido un implante coclear o tienen audífonos, ¿no? Auxiliares auditivos, como el audífono o implante coclear. Entonces hay que entrenar el cerebro para que vuelva a hacer una detección adecuada, desde el sonido hasta la comprensión que vendría a ser una conversación, ¿no? Y bueno, y va a depender de las características del estudiante para ir avanzando y también con la etiología, ¿no? Tiene que ver una etiología también de la pérdida auditiva, si es poslingual, prelingual, etc. Entonces vamos a ver esta etapa. Acá nos dice, a ver, vamos a ir subrayando, a ver quiénes ya se han recordado esta fase. Ajá, acá me pone la misi. Identificación.
Identificación. ¿Y qué tiene que ver con la etapa de identificación? Ahí puedes escribir en el chat los que tienen más claro, ¿no? Más claro el concepto de esta etapa. Ahí pueden escribir en el chat que lo están leyendo las colegas. Entonces ahí dice, la maestra le muestra una imagen de una persona que se ríe a carcajadas, ¿no? Está carcajeando en la foto, en la imagen. Y al mismo tiempo, por simultáneamente, la maestra reproduce una carcajada, ¿no? Luego hace lo mismo con la imagen de una persona estornudando. Quiere decir que ella estornuda y le enseña la imagen de una persona estornudando y ella inmediatamente estornuda simultáneamente. Luego le enseña una imagen de una persona aplaudiendo e inmediatamente ella aplaude, ¿no? Y después la maestra hace el sonido de una carcajada y le dice a Luisa como respuesta que le señale la imagen que corresponde al sonido que escuchó. Es decir, que vincule la fuente sonora con la imagen que la produce, ¿no? A eso le está pidiendo. Y eso pasa efectivamente como ha señalado la maestra ahí en la respuesta. Bueno, vamos a pasar esto rapidito. No le he puesto acá. Es la identificación, obviamente, ¿no? Acá no le puse el PPT de la identificación, me confundí. Ya, esta es la identificación, ¿no? En esta fase, el niño tiene que ser capaz de dar respuesta y la maestra tiene que darse cuenta de que él es capaz de vincular, relacionar la imagen con su fuente sonora, en este caso el aplauso con la imagen de la persona aplaudiendo y etcétera, ¿no? Porque ahí le corresponde como respuesta a la A, pues, ¿no? Y en la etapa de discriminación está relacionado con las características del sonido, ¿no? Siempre cuando nos ponen en la etapa B, que es en este caso la B, la opción B, discriminación tiene que ver con características del sonido, si es largo, si es corto, y eso es lo que yo voy a observar y eso va a ser mi objetivo para yo poder registrar si el niño es capaz de discriminar características y cualidades del sonido, que no es este caso, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La etapa de identificación es la tercera etapa, ¿no? Alguien más escribió ahí. La tercera fase, la tercera etapa. La B no puede ser, porque la B está relacionado a características del sonido, cualidades del sonido. A la separata que les mandé, ahí explicaba de las fases. Entonces el niño es capaz de discriminar, ¿no? Cualidades del sonido, y no es. Acá está vinculando la imagen con la fuente sonora que lo produce, en este caso, con los ejemplos que di anteriormente. Vamos a seguir. Ahí la respuesta es la A, etapa de identificación. El niño es capaz de identificar de dónde proviene ese sonido, la fuente sonora. La A. Vamos a ir avanzando. Va a haber un momento que otros casos vamos a ver de esto y ahora vamos a volver a explicar si no ha quedado claro. A ver, vamos a leer esto, ¿no? Luego de leer el texto, la docente y los estudiantes conversan acerca de sus propias características y cualidades. En este contexto, la docente les pide a los estudiantes que mencionen cualidades suyas que más valoran. Cuando le toca el turno a Esther, ella contesta: yo tengo cabeza, brazos y piernas. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para retroalimentar la intervención de Esther? A, decirle: Esther, creo que te has equivocado, esas no son tus cualidades. Luego animarla para que lo intente de nuevo diciéndole: estoy segura de que lo lograrás. Eso sería una retroalimentación adecuada para Esther. B, decirle: Esther, esas son las partes de tu cuerpo. Luego preguntarle:
¿Cómo eres con tus amigos? ¿Eres amable? ¿Eres juguetona? ¿No? Ahí le está dando opciones para que ella comprenda, porque le ha hecho una pregunta en general, ¿no? C, decirle, Esther, tú eres juguetona, cariñosa, amable y sociable. Luego pedirle que repita las cualidades mencionadas. Ahí va a repetir. Entonces, ¿cuál es el propósito de la maestra? Retroalimentar, ¿no? Retroalimentar, que es parte del acompañamiento que se hace, ¿no? Al estudiante, y también un elemento importante para la evaluación formativa, ¿no? Yo acompaño. La niña no, por su respuesta me dice pues que no entendió nada, porque se ha ido a otro tema automáticamente, ¿no? Entonces sus cualidades, ella ha dicho yo tengo brazos y piernas, ¿no? No entiende, no comprende, no ha captado la intención de la pregunta. Entonces la maestra tiene que retroalimentar. ¿Cuál sería la forma más correcta considerando esa respuesta de Esther? ¿La A, la B la C? ¿La A, la B o la C? ¿Con cuál? A ver, yo estaría retroalimentando. La B, exacto, maestra. La B. Varios han respondido a la B y justo es la B, ¿no? Porque eso va a inducir a que ella comprenda y pueda también desarrollar mejor la situación de esa pregunta. A ver, vamos a leer esto. Esta situación que voy a leer ahorita nos va a permitir responder la pregunta 54, 55, 56, ¿ya? Los estudiantes de tercer grado de primaria de un CEBE están realizando el proyecto Mi mamá es la mejor. En el marco de las celebraciones, perdón, por el Día de la Madre, como parte de las actividades del proyecto, cada estudiante elaborará un portarretrato con el nombre de su mamá. Luego realizarán un baile grupal. Con el apoyo de la docente, los estudiantes han logrado armar el portarretrato y ahora van a decorarlo. La docente busca aprovechar esta situación para que los estudiantes elaboren patrones de repetición. Ese es su propósito, elaboren patrones de repetición. Así les brinda corazones y estrellas de papel de color rojo para que decoren el borde del portarretrato, ¿no? Van a seguir esa secuencia, ese patrón que les va a dar. Y les propone la siguiente secuencia: un corazón, una estrella, un corazón y así sucesivamente. Corazón, estrella, corazón, estrella. Considerando el propósito de la docente, ¿qué acción es más pertinente que realice a continuación? A, sus estrategias ahora, porque es un aula del CEBE, ¿no? En primaria, tercer grado. A, iniciar con cada estudiante el patrón de repetición propuesto, lo va a iniciar con cada uno. Luego animarlos para que continúen por sí mismos y ayudarlos física o verbalmente cuando lo requieran. B, brindar a cada uno una hoja con el patrón de repetición propuesto. Le va a dar una plantilla, ¿no? Para que ellos se guíen de ahí. Luego indicarles que empleen esa hoja como apoyo visual para que decoren su portarretrato, ¿no? Van a ir siguiendo ese patrón que lo tienen como plantilla y van mirando. C, pedir a un voluntario que realice en la pizarra el patrón de repetición propuesto. Luego decirle a los estudiantes que utilicen ese patrón como modelo para decorar sus portarretratos. Ahora, si estoy en un colegio del CEBE, en un CEBE, mejor dicho, en tercer grado, ¿cuál sería lo más como estrategia para yo iniciar este proyecto, ¿no? Completar mi proyecto, esta actividad que voy a decorar.
a través de este patrón. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada? Yo trabajo con cada uno de ellos, como dice la A, inicio con cada uno y le voy dando apoyo físico, apoyo verbal cuando lo requieran, cuando lo necesiten, o les doy una plantilla para que ellos sigan trabajando, siguiendo esa plantilla. Chicos con discapacidad severa se sobreentiende cuando hablan de SEBE, ¿no? A ver, ya han escrito las colegas. Estoy prendiendo mi celular para tener luz sobre la pantalla. Se ha ido de mente no se fue la electricidad. La A, ¿no? La A. La A. Entonces yo voy a dar el apoyo físico, el apoyo verbal y los chicos van a seguir el patrón. Si son chicos con discapacidad severa o multidiscapacidad, una plantilla no va a ser suficiente, ¿no? Porque su percepción visual también no es, a nivel perceptivo, nuestros chicos tienen sus dificultades. No es que lo van a copiar tal cual, se van a saltar de secuencia, etcétera, ¿no? Porque ahí solamente le voy a dar la plantilla y en ningún momento dice, le voy a monitorear siquiera con el apoyo físico, voy a ver sus avances, nada. Dice solamente que le va a dar la plantilla y ellos supuestamente van a completar sin equivocarse, ¿no? Lo que no es real. En cambio, en la A va a ser el apoyo físico, va a acompañar la maestra. Entonces, ahí la respuesta es la A. Muy bien. Vamos a seguir con el mismo caso. Los estudiantes escribirán en los portarretratos los nombres de sus mamás. En el aula se encuentra Rosa. Ella solo identifica su nombre, mas no logra reconocer otras palabras. Así, por ejemplo, sabe que su mamá se llama Susana, pero no reconoce ese nombre escrito. La docente busca, ahí está su propósito, aprovechar la elaboración de los portarretratos para favorecer que Rosa reconozca el nombre de su mamá escrito. Va a aprovechar esa actividad. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? A. Enseñarle con sílabas que forman el nombre de su mamá y decirle, este es el nombre de tu mamá, ella se llama Susana. Luego darle las tarjetas con las sílabas desordenadas y pedirle que arme con ellas el nombre de su mamá. Eso se va a hacer, va a organizar las sílabas del nombre de su mamá al final y para que ella logre armarlo, ¿no? B, presentarle una tarjeta con el nombre de su mamá y decirle, este es el nombre de tu mamá, aquí dice Susana. Luego darle la tarjeta con el nombre de su mamá y colores para que lo decore, los bordes de la tarjeta según su agrado. Esa es la B. C, mostrarle la foto de su mamá y las tarjetas silábicas que forman su nombre y decirle, aquí dice Susana, este es el nombre de tu mamá. Luego entregarle una hoja con el nombre de su mamá delineado para que lo repase. Perdón. ¿Cuál sería ahí lo más adecuado?
más pertinente, como es el nombre que usa. No tengo que salirme del propósito y que se ajuste a las características de mi estudiante, ¿no? ¿Cuál es el propósito que quiere la maestra? ¿Qué es lo que está queriendo? ¿Qué es lo que está buscando? Favorecer que Rosa reconozca el nombre de su mamá escrito. Eso es lo que ella quiere, que aprenda a reconocer, ¿no? Y trabaja con las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de diferente forma, ¿no? Bueno, mostrar. ¿Cuál de las siguientes estrategias que está usando en la A, la B, la C apunta a ese logro de ese propósito? Favorecer, dice ahí, ¿ah? Sus acciones tienen que favorecer que Rosa reconozca el nombre de mamá escrito. O sea, ¿cuál sería lo más pertinente para ayudarle a favorecer que Rosa reconozca el nombre escrito? Nombre escrito me está poniendo ahí, ¿ah? Ajá, bien, maestra Aurora. A ver, ahí dice la C. ¿Y por qué la C? Porque ahí va a trabajar, ahí no está pidiendo solamente que lea el nombre, ¿no? Sino el nombre escrito, ¿no? Entonces lo está enfatizando, lo está reforzando también con delineado, ¿no? Y le da de molde las 3 sílabas de su nombre y aparte una hoja para que ella trate de repasar, delinear, ¿no? Sobre el nombre exacto. Entonces va a favorecer porque ella está, también delineando, ¿no? Está viendo la tarjeta y está haciendo repasando, ¿no? Las letras de su nombre. En la B va a decorar, ¿no? Le va a dar el nombre de la mamá y le va a pedir que decore. Entonces ella está centrada en que va a decorar, va a adornar, está bonito, ¿no? Es el nombre de mamá y le va a dar para que que le ponga elementos, ¿no? Diferentes adornitos, va a decorar. Los bordes de la tarjeta, dice en la B. Ni siquiera dice va a pegar encima de las letras de la mamá, sino va a decorar el borde de la tarjeta, porque ese es el nombre de la mamá, lo va a decorar su tarjeta, el borde de la tarjeta a su agrado. En la B solamente va a haber decoración. Entonces, al trazar, otra vez va a seguir el trazo correcto de cada letra, ¿no? Va a reforzar también, porque se está dirigida la intención hacia el nombre, ¿no? Que reconozca, lo reconozca escrito donde lo vea. Muy bien, vamos a seguir. Ya, muy bien. Ahí dice,
Luego de elaborar los portarretratos, los estudiantes están practicando el baile grupal en el patio. Con un silbato, la docente ha ido marcando los desplazamientos y los estudiantes han logrado formar una fila y desplazarse hacia adelante y hacia atrás. Ahora la docente pide a los niños que se desplacen hacia la derecha y las niñas hacia la izquierda. Sin embargo, la mayoría de estudiantes no siguen las indicaciones y se desplazan en diferentes direcciones. ¿Cuál de las siguientes acciones es más, y está con negrita, más pertinente que realice la docente para favorecer el reconocimiento de la lateralidad en los estudiantes? Seguimos hablando de un SEBE porque el caso es de un SEBE, ¿no? A. Dibujar en la esquina derecha del patio un círculo de color rojo y en la esquina izquierda un círculo azul. Luego indicarles que los niños deben ir al círculo rojo y las niñas al círculo azul para que favorezcan su lateralidad. Supuestamente esa es una estrategia más pertinente. B. Vestir un polo rojo y del mismo modo pedir al auxiliar que vista un polo azul, ¿no? Luego decirle que los niños irán al lado derecho acompañando a la docente, ¿no? Y las niñas se dirigirán al lado izquierdo siguiendo al auxiliar, ¿no? Las niñas irían al auxiliar que está con polo azul. Y los niños irían pues con la docente que tiene el lado derecho y es rojo, ¿no? Ese sería la B. C. Colocar un pañuelo rojo en la mano derecha de los niños mientras se le indica que esa es su mano derecha. Después colocar un pañuelo azul en la mano izquierda de las niñas y decirle que esa es su mano izquierda. Luego decir a los niños que levanten la mano que tiene el pañuelo y avancen en esa dirección y hacer lo propio con las niñas. A ver, ¿cómo me comprenderían mejor? Acá nos pone una situación de la danza, ¿no? Cuando le pide que desplacen, ellos ya no se orientan. Solamente hacen hacia adelante, hacia atrás, pero cuando les dice hacia la izquierda, a la derecha, ellos no pueden. Entonces, ¿cuál de las estrategias va a favorecer el reconocimiento de la lateralidad en los estudiantes? ¿Cuál sería lo más pertinente, como dice nosotros, y con eso? Ya una maestra ha respondido. Ajá. Muy bien. Imagino que los demás que no han visto también están apuntando para esa alternativa, exacto, ¿no? Porque es mucho más eh, importante trabajar con el mismo. Si el niño está en un inicio porque no puede ubicar su propio cuerpo, ponerle en relación a otros objetos, ubicar su cuerpo o desplazarse en relación a otros objetos va a ser un poco más difícil, ¿no? Él tiene que primero posicionar su lado derecho en su propio cuerpo, lado izquierdo, ¿no? Y con ese apoyo del pañuelo, pues. Bien. 53. Ramón es un estudiante que presenta discapacidad intelectual leve y asiste al aula de cuarto grado de primaria en una institución de BR. Él puede leer y escribir textos. Lee y escribe, Ramón. Luego de conversar con los estudiantes sobre las características del acróstico, hay un acróstico que van a hacer, la docente les pone
les propone, perdón, escribir un acróstico con las letras de la palabra Perú. Considerando las características de Ramón, que tiene discapacidad intelectual leve, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para que realice la docente para ayudarlo? Lo va a ayudar a escribir su acróstico, ¿no? Porque él puede leer y escribir textos, esa es su característica, ¿no? Entonces la MIS lo que quiere es ayudarlo a escribir su acróstico, ¿no? Darle esa posibilidad que él lo pueda hacer. Es un niño de 4º grado. Entonces vamos a ver dónde estarían las estrategias más pertinentes sabiendo que él está incluido en un aula de regular. Entonces hay que darle, de acuerdo a sus características, las adaptaciones necesarias para que él realice la actividad. De eso se trata, ¿no? Si no, no se estaría trabajando el enfoque inclusivo. A. Presentar a Ramón 4 oraciones. Asegurar que cada oración empiece con una letra de la palabra Perú. Le van a dar 4 oraciones. Luego pedirle que lea cada oración e indicarle el orden en el que debe escribir las oraciones para formar el acróstico. B. Presentar a Ramón 4 tarjetas de palabras que él conozca. Asegurar que cada palabra empiece con una letra de la palabra Perú. Le van a dar tarjetas con palabras escritas. Luego decirle que escriba una oración con cada palabra y pedirle que ordene las oraciones formando el acróstico. C. Presentar a Ramón 4 oraciones. Asegurar que cada oración empiece con una letra de la palabra Perú. Y que algunas palabras que él no conozca hayan sido reemplazadas por imágenes. Luego pedirle que ordene las oraciones formando el acróstico y las copie en su cuaderno. ¿Cuál sería lo más pertinente? Si se quiere ayudar a que él realice su acróstico, ¿no? Lo que se quiere es que él realice su acróstico. A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta más adecuada? ¿Ver? ¿Dónde es que estamos ayudándolo realmente a que él escriba su acróstico con las características que él tiene, ¿no? Porque él puede leer y escribir textos, de repente sencillos, ¿no? Como son en los casos con discapacidad intelectual leve, pero ese es el propósito, ayudarlo para que él escriba su acróstico. A ver, acá han puesto la B algunos, ¿no? O me estoy confundiendo. 53, la B, ya. Ahí vamos a ver un poco la B, o por qué sí o por qué no. Ahí le voy a dar las palabras que él conozca. Prácticamente las palabras con las que va a hacer oraciones, ¿no? Luego decirle que escriba una oración con cada palabra y pedirle que ordene las oraciones formando el acróstico. Va a ordenar sus oraciones, ¿no? Generadas a partir de cada una de esas tarjetas que tiene
una palabra cada uno. Y él va a escribir su oración con cada palabra. Y una vez que escriba su oración, él la va a ordenar. Dice. Miren lo que dice, ¿ah? Dice, presentar a Ramón 4 tarjetas de palabras que él conozca. O sea, Ramón se le va a dar 4 palabras que él conoce. Pero vamos a asegurarnos que cada una de esas palabras empiece con la P, la E, la R y la U, ¿no? Y así me aseguro que las oraciones van a empezar con las letras de la palabra Perú, pues, ¿no? Y poder hacer un acróstico, que son las iniciales, ¿no? O sea, una oración con P, que empiece con P, una oración con E, una oración que empiece con R y una oración que empiece con la U. Y una vez que él escriba su oración, le voy a decir, ahora ordénalo, formando el acróstico, ¿no? Que va a decir Perú. Es decir, él va a elaborar, él va a construir su oración en relación a la palabra que le ha dado la maestra. Entonces, con la P, él va a crear solito su propia oración. Lo hará bien, lo hará mal. Bueno, acá, y con la E igual, ¿no? Como hay una palabra que empieza con la E, él va a terminar completando y haciéndolo una oración. Esas palabras generadoras le va a dar, ¿no? Y después va a ordenarlo, ¿no? Porque empieza con la P, la E y está su acróstico ya. Va a escribir. Ahí va a escribir él solo. Lo hará bien, lo hará mal. Se le está facilitando las 4 palabras que van a generar para que él cree sus 4 oraciones. A ver, en la C. O, ¿quién más no respondió la B? ¿No? Y en la C, ¿qué está pasando? A ver. Le vamos a dar a Ramón 4 oraciones. Asegurar que cada oración empiece con una letra de la palabra Perú. Ya le vamos a dar 4 oraciones. Presentar a Ramón 4 oraciones. Y que alguna palabra que él no conozca haya sido reemplazada por imágenes. Es decir, algún término complejo en esa tarjeta de oraciones se va a ir con dibujos, ¿no? Para que él entienda también. Luego pedirle que ordene las oraciones formando el acróstico y las copie en su cuaderno. Finalmente su acróstico va a estar en su cuaderno porque lo va a copiar, ¿no? Bueno, ahí se le está dando unas oraciones, pero complementando el término, digamos, el vocabulario que él no comprende o la palabra, los va a reemplazar. Va a ser textos cortos con imágenes prácticamente, ¿no? ¿Qué acción es pertinente que realice la docente para ayudarlo a escribir su acróstico? Un niño con discapacidad intelectual leve en 4º grado de primaria. Hacer una oración adecuada y escribir texto, dicen, ¿no? De repente una palabra, de repente escribirá una frase, de repente escribirá una oración simple.
Ahí está haciendo en la C la maestra una adaptación, ¿no? Una adaptación completando con imágenes para que él pueda comprender la oración, ¿no? De lo que le han dado. Y lo que va a hacer es ordenar, formando la palabra Perú. Y finalmente, con ese apoyo eh, de esas tarjetas con oraciones en las cuales ha incorporado imágenes para que él comprenda, él va a comprender, también va a leer y va a comprender el mensaje de cada oración. Y ya le va a pedir que ordene y después lo va a copiar en su cuaderno. Los chicos que van a inclusión en tercer grado, sí leen, ¿no? Leer y comprender, obviamente, textos cortos con apoyo de imágenes. Acá la opción ahí es, la alternativa es la C, que está elaborando y ordenando y está incorporando apoyos. Es una aula inclusiva, ¿no? O sea, lee textos cortos, la competencia siempre lee con apoyo de imágenes, escribe, ahí va a escribir, pero también va a comprender y va a copiarlo finalmente en el cuaderno. Lee textos cortos, la producción de oraciones de un niño con discapacidad intelectual. Él puede leer y escribir textos, ¿no? Puede ser frases, puede ser oraciones. A veces no hay capacidad para usar conectores. Entonces la maestra lo que hace es una adaptación para ayudarlo, que también cumpla con su acróstico. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Ya nos veríamos. Mi cámara no va a prender porque hay oscuridad aquí. Veríamos mañana y el coordinador les va a avisar. Me despido pues de usted, nos vemos mañana. Esta clase ya se recuperó, la del sábado que estaba pendiente, ¿no? Buenas noches con todos ustedes.